mi hermano mayor, Eduardo, porque está vivo, pero era aficionado al teatro y me empezó a orientar a ver lo muy poco que había aquí en Bogotá. Y básicamente era lo que empezó a hacer Santiago García. Santiago García es como la primera generación de gente de teatro que va a Europa después de todo este fenómeno de la violencia, mediados de los años 50, va a Europa, ve lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos y lo trae aquí. Eso tiene que ver con la cosa de la televisora nacional, que es fundada en 1955, y que no, cuando fundan la televisora se dan cuenta que aquí no hay actores, entonces empiezan a buscar gente y traen un personaje que se llamó Seki-san. Es la primera persona que viene a Colombia y empieza a hablar del teatro moderno. Antes que había un teatro chocolatero, eso era lo que había aquí. Todo esto tiene que ver con lo que García Márquez llamó la generación de la violencia, es decir, la gente que tenía 20 años en el 9 de abril, que después de eso, ¡pum!, empezó a viajar y a abrirse al mundo y a traer, pues, digamos, las manifestaciones de la vanguardia en la pintura, en la literatura, en el teatro, en el cine, etc. Bueno, eso. Entonces, ¿y la revista Mito? La revista Mito recoge todo eso. La revista Mito es el crisol que recoge todo eso. Nunca se le ha dado la importancia suficiente a esa revista. Tanto Santiago García como el TEC de Cali trabajaban con los pintores. Roda hizo escenografías para el TEC de Cali. Pedro Alcántara Herrán era uno de los escenógrafos del TEC de Cali. Obregón hizo escenografías. Ramírez Villamizar, Negret, me acuerdo que hizo una vaina que se llamaba el cementerio de automóviles. Sí hubo, digamos en la década del 60, sí hubo esa colaboración. Eso se acabó. Cuando aquí entró esa vaina de la creación colectiva, anuló la poesía en el teatro, la literatura en el teatro, los personajes complejos, psicológicos, etcétera, que eso no se pueden hacer en creación colectiva, eso es un absurdo. Que decidió que el autor era prescindible, que eso era una vaina burguesa y que eso trabajar con artistas burgueses, no, que las escenografías las tenía que hacer el mismo grupo porque eso formaba parte de ser socialista y toda esa vaina. Pues. Hoy todo el teatro que se hace es un teatro de autor, de jóvenes. Están escribiendo sobre las cenizas de la creación colectiva. Bueno, entonces cuando entramos a la universidad yo empecé a buscar gente así. Y yo, hagamos un grupo de teatro, que aquí no había en la universidad. Y bueno, listo, y empezamos un grupo de teatro bajo la égida del maestro Juan Antonio Roda. Y bueno, empieza esa época que es tremenda en que vivíamos en un bus por todo el país. Por todo el país actuando donde nos llamaran. No, ya en el 68 ya habíamos ganado un festival de teatro universitario. Y en el 69 hemos ganado el Festival de Teatro Internacional de Manizales, el Festival Internacional de Bogotá y el Festival Nacional de Teatro Universitario. Ya era un grupo importante. Y ¡juas!, nos agarra el movimiento estudiantil del 69, 70, 71. Muchos de los principales activistas del movimiento estudiantil eran miembros del grupo de teatro, que era un teatro muy político y muy de agitación inmediata, ¿no?, para apoyar el movimiento estudiantil y movimientos populares. Sí, la revolución era algo que estaba a la orden del día. Ese era
en diferentes grados y en diferentes matices, y hasta artistas hiper recontra consagrados, como yo no sé, como Negret, expresaban una simpatía abierta por la izquierda, ¿no? Negret fue uno de los fundadores del Teatro La Mama. En esa época todo el que hacía teatro era gente de izquierda, de diferentes matices y todo. Hoy son casi todos de derecha. Casi todos son de derecha. De derecha camuflada, obvio, esa derecha pseudohumanista, ¿no? Que está por el feminismo y por la cosa LGBT y todo eso que es, todo el medio ambiente, todo eso, ¿no? Todo eso que es tolerable, digamos, ¿no? Pero que no cuestiona el sistema, ¿no? Entonces, y bueno, pues estaba la influencia de Brecht que empezábamos a conocer. Y había todo un movimiento latinoamericano ahí hacia la izquierda, ¿no? En el cine, estos tipos Solanas y Getinas. ¿Cómo se llamaba esa vaina? La Hora de los Hornos, ¿no se llamaba eso? Aquí en Latinoamérica comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio, la explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo. Para que el neocolonialismo se impusiese, había que dividir el continente. Desde hace 12 años, el pueblo argentino vive políticamente proscripto. Su movimiento mayoritario, el peronismo, marginado de la ley. Cosas que llegaban ahí fragmentariamente, pero que uno veía que formaban parte de una cosa internacional que venía ¿de qué? Pues de la Revolución Cubana, obviamente, ¿no? Básicamente yo creo, diría yo, de la Revolución Cubana. Y ese teatro libre, eso hay que decirlo claramente, era el brazo cultural del MODIR. Fácil. ¿Ya estaba el Son del Pueblo? Claro, ahí empezó el Son del Pueblo también. Y ahí fue cuando empezamos a salir internacionalmente y a traer gente. En el 77, ya 77. fue la primera... La primera fue en Italia, en un encuentro de teatro, que fue muy importante para nosotros. Y después nos fuimos por toda Europa, eso, conociendo teatros, viendo, hablando, mirando, etcétera, ¿no? Investigando, estudiando, etcétera. A China llevamos varias cosas. Llevamos una obra de Jaime Aníbal Niño que se llamaba Los Andariegos. Eso fue muy difícil por el problema del idioma. Fue tremendamente difícil. Entonces, ¿qué terminó la gira? El Son del Pueblo. Eso sí, la gente feliz. Eso sí, la gente feliz con el Son del Pueblo. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela ni es de seda. Hay algo que a mí me parece muy curioso, y es que en plena Revolución Cultural China, los chinos sacaron un panfleto contra Stanislavski feroz. Una cosa completamente ridícula, infantil y estúpida, que Stanislavski era representante del social imperialismo revisionista soviético, porque miraba hacia la cosa individual y que eso era reaccionario. Una cosa completamente de esos excesos estúpidos de la Revolución Cultural China, que fue catastrófico eso. Stanislavski, bueno, digo eso, y yo he buscado ese folleto, y Stanislavski pues es el padre, ¿no? Ese es el primer tipo que empezó a entender que la formación del actor era un oficio, que eso no era como antes por imitación de los otros, sino que esto era un oficio que se podía transmitir, que se podía enseñar. Lo primero que el actor tiene que buscar es la verdad, no esconderse detrás de una máscara, no actuar en el mal sentido de la palabra, sino buscar la verdad, ser completamente auténtico, buscar la verdad. Y eso está, pues eso es, yo digo que esa es la esencia del arte. Eso sigue totalmente vigente, ¿no?
That ugly symbol of a divided world was breached by thousands of cheering young Germans united for the first time in a generation. The BBC's Brian Hanrahan witnessed their celebration. In the center of divided Berlin, the Brandenburg Gate straddles the border, normally forbidden to people from both sides. En 1989 se cae el muro de Berlín y se acaban los grupos de teatro. Porque, por una parte, pues se habían acabado las ilusiones políticas. El TPB, la Mama, el local, toda esa vaina. Grupos estables de teatro aquí se van todos. ¿Por qué? Porque estaban también pegados por las ilusiones de la transformación revolucionaria de la sociedad. Y cuando eso se derrumba, pues entonces los actores ya que tienen 30 años, que tienen hijos, que no sé qué, pues empiezan a ir a la televisión, ¿no? Pues es muy fácil, es decir, nosotros tuvimos que tomar la decisión de si éramos un grupo satélite de un partido político o éramos un grupo de teatro. O haga bien el activismo o haga bien el teatro, y unos decidieron el activismo. Esto que estoy diciendo, lo digo así, pero esto fue un proceso de años en que nosotros teníamos esa dicotomía, y al final la decidió Shakespeare. Eso fue el que la decidió, no nosotros, ¿no? Cuando yo descubrí a Shakespeare, para mí eso fue como una epifanía, ¿no? Cuando se hace el Rey Lear o se hace la Orestiada, pues eso es un impacto porque no se había hecho eso. Eso demuestra el atraso del país, ¿no? Eso no se había hecho, eso nadie le paraba bolas a eso. Usted no puede ser músico de verdad. Si usted quiere ser músico de verdad, no estas huevonadas de ahora. Si usted quiere ser un músico, usted tiene que conocer a Palestrina, y tiene que conocer a Bach, y tiene que conocer la tradición clásica. Eso nadie lo discute. Lo cual no quiere decir que nos quedemos en los clásicos. La mayoría, si se hace la estadística de las obras que nosotros hemos hecho, la mayoría son contemporáneas. Jóvenes no tenían dónde estudiar teatro, ¿no? Ya nosotros pues ya no lo habíamos hecho, pero los jóvenes querían estudiar, y aquí no había donde, eso así. El Estado había cerrado la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Escuela de Teatro del Distrito, eso era un desbarajuste total, era completamente caótico, y no había. Entonces nosotros ya habíamos traído gente y hacíamos talleres y todo, y nos dio ahí por el prurito académico que nos persigue a nosotros la idea de hacer una escuela. Si nosotros no hubiéramos hecho la escuela, el Teatro Libre desaparece, porque no hay una generación de relevo. Fácil, no había una generación de relevo. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Y cómo se adora el sol, cómo se adora la luna, y cómo se adora el sol, cómo se adora... Pues es que cuando este teatro lo heredamos, porque este teatro pues nosotros no lo buscamos nunca, esto lo heredamos del maestro Rafael Puyana. Entonces pues yo me di cuenta, esto no se puede mantener con teatro, eso es absurdo. Entonces a mí me gustaba mucho el jazz, y yo conocía a un músico de jazz ahí, Ken Biswell, y me reuní una vez con él y hagamos esto. Y ahí empezó el Festival de Jazz, y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es muy revelador cuando este personaje que tenemos de presidente dice que va a nombrar a esa señora ministra de Cultura
para que promueva el folclore colombiano. Entonces uno dice, ¿qué es el folclore colombiano? Entonces el tipo sale a cantar con Carlina Vives y con Maluma y toda esa mierda, ¿no? Eso es lo que ellos creen que es la cultura y la promoción del nombre de Colombia en el exterior. Este imbécil de Uribe es un tipo que se precia de que nunca ha leído una novela en su vida, que nunca ha ido a una obra de teatro, que nunca ha oído una sinfonía. Él se precia de eso, le parece que eso es una cosa valiosa. Y este es lo mismo, o hasta peor, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con el pensamiento, con la creación, con la investigación en serio, eso no les importa. ¿Pero qué les puede importar, por favor? Dígame, ¿por qué les puede importar? En un mundo globalizado donde pues dicen pues, que otros inventen y nosotros lo cogemos, ¿no? Yo no estoy muy enterado, digamos, de los detalles de la economía naranja. Yo lo que entiendo en esencia es que aquí están haciendo lo que la señora Thatcher hizo en Inglaterra en los años 70, que es cortar los subsidios estatales a las artes y trasladárselo a las grandes emporios del espectáculo. Lo que no es el mundo del entretenimiento, para llamarlo de alguna manera, eso no les interesa. Entonces, un Estado que no subsidie las artes, pues es un Estado fallido. Bueno, este es un Estado fallido de cualquier manera, pero con esto es todavía peor, ¿no? Y lo que viene son épocas muy difíciles en donde le dicen a la gente, ustedes vean a ver cómo se financian, ¿no? Cómo aprenden mercadeo y toda esa vaina, ¿no? Nosotros no tenemos más metas que eso, hacer buen teatro y hacer buen teatro. Eso, a mí me preguntan qué es lo que quiero hacer y yo digo, hacer buen teatro. Eso es lo que me gusta a mí. Peruchín Junior al piano, señoras y señores.